Emmet Audiolibros. La vida de Buda. 1. En las faldas sureñas del Himalaya, a orillas del río Rohini, se encontraba la ciudad fortificada de Kapila, capital del reino de los Sakyas. El rey Suddhodana Gautama, que heredara la sangre pura de sus nobles antepasados, gobernaba sabiamente, siendo aclamado con júbilo por el pueblo. Su esposa, la reina Maya, era hija del soberano del castillo de Vadaha, de la familia Korya, perteneciente al clan de los Sakyas. El rey y la reina eran primos. Habían pasado 20 años desde su matrimonio, pero todavía no habían sido bendecidos con un hijo. Una noche, la reina, mientras dormía, soñó que un elefante blanco penetraba en su vientre por el flanco derecho y quedó embarazada. La familia real y el pueblo esperaban con ansias el nacimiento del infante. La reina Maya, en el 10º mes lunar, según la costumbre de su país, se dirigió a casa de sus padres para dar a luz. A mitad del camino hicieron alto en el parque Lumbini para descansar. El sol de primavera inundaba todos los rincones y los árboles de azoka lucían bellas flores de un perfume encantador. La reina alargó su mano derecha para coger una rama y en ese instante dio a luz. El cielo y la tierra elevaron voces de júbilo para felicitar a la madre y al recién nacido. Era el 8 de abril. La alegría del rey Suddhodana era indescriptible y le puso como nombre al niño Siddhartha, que significa el cumplimiento de todos los deseos. 2. Sin embargo, a la par de esta alegría, había también tristeza. Al poco tiempo, la reina Maya dejó de existir. Desde entonces, Prajapati, la hermana menor de la reina Maya, se encargó de cuidar al príncipe. Por aquellos tiempos, un ermitaño llamado Asita, que hacía sus meditaciones en la montaña, percatóse de la extraña radiación que emanaba el castillo y se dirigió a él. Viendo al príncipe, pronosticó: si el niño permanece en el castillo hasta su edad madura, llegará a ser un gran rey que dominará los 4 mares. Y si entra en la vida religiosa, será el Buda que salvará al mundo. Al principio el rey se alegró enormemente al escuchar ese pronóstico, pero luego se entristeció pensando en la posibilidad de perder al hijo al entrar en la vida religiosa. A los 7 años el príncipe comenzó a estudiar el arte de las letras y de la guerra. Un día de primavera, en ocasión de una fiesta de la siembra, salió al campo acompañando a su padre. Contemplando cómo el agricultor labraba la tierra, vio que un pequeño pájaro se llevaba en su pico el pequeño insecto que había quedado prendido del arado al ser removida la tierra. Pobres, las criaturas vivas se comen unas a las otras. Diciendo eso, se sentó solo bajo un árbol a meditar. La pérdida de su madre al poco tiempo de nacer y ahora este espectáculo de las criaturas que se comen entre sí fueron grabando en el corazón del príncipe desde temprana edad los sufrimientos de la vida. Y como una herida hecha en un tierno árbol que crece día a día, sumía cada vez más al príncipe en un profundo pensar. El rey, preocupado por el estado del príncipe y del pronóstico del ermitaño, trató de animar el espíritu del hijo por todos los medios. A la edad de 19 años decidió casarlo y eligió como esposa a la princesa Yashodhara, hija de Suprabuddha, señor del castillo de Devadaha, que era también hermano de la fallecida reina Maya. Durante los siguientes 10 años, aunque llevaba una vida de alegría rodeado de danzas y música en los diferentes pabellones de primavera, de otoño y de la época de lluvia, el príncipe no dejaba de sumergirse en profunda meditación para comprender el verdadero significado de la vida, el lujo de la corte, este cuerpo sano, esta juventud que todos admiran. A fin de cuentas, ¿qué sentido tienen para mí? El hombre enferma y con el tiempo envejece. La muerte es ineludible. La juventud, la salud y la existencia, ¿qué significado pueden tener? Vivir es estar en busca de algo. Sin embargo, en la misma búsqueda hay quienes buscan algo erróneo, mientras que otros lo verdadero. El que va en pos de lo erróneo
es aquel que desea no envejecer, no enfermar y no morir, siendo estos hechos ineludibles. La verdadera búsqueda es reconocer el error y buscar lo que es libre de los sufrimientos humanos. Más allá de la idea de la vejez, la enfermedad y la muerte, ahora no son más que aquel que busca lo erróneo. 4. Siguieron así los días de meditación. Pasaron los meses y los años y a la edad de 29 años, cuando nació su único hijo, Rahula, tomó la firme decisión de entrar a la vida religiosa. El príncipe salió del palacio en donde tantos años había vivido. En su caballo blanco, Kantaka, acompañado solo por el sirviente Chandaka, y así se transformó en un religioso, sin hogar en ninguna parte del mundo. Enseguida se le acercó el demonio de la tentación. Volvió al palacio y esperaba la ocasión. Entonces este mundo será tuyo. El príncipe respondió con fuerza: demonio, aléjate de mí. Nada de lo que existe en este mundo me interesa. El príncipe ahuyentó al demonio. Se rapó la cabeza y se dirigió hacia el sur, mendigando alimento con su tazón en la mano. El príncipe visitó primeramente al ermitaño Bhagava y observó sus prácticas. Luego fue donde vivía Arala Kalama y Udaka Ranaputa para aprender sus disciplinas. Pero convencido de que ese no era el camino que le conduciría a la iluminación, se marchó a la tierra de Magadha y comenzó a hacer su propia práctica en el bosque de Urubilva, a orillas del río que corre cerca del castillo de Gaya. 5. Fue una vida ascética intensísima, tanto que él mismo lo calificó de máxima austeridad, nunca practicada por nadie en el pasado ni en el futuro. Sin embargo, ni este ascetismo le dio al príncipe lo que buscaba. Dejó esta larga práctica de 6 años sin ningún pesar. Se bañó en el río Naranjara para limpiar la suciedad del cuerpo. Aceptó una taza de leche de manos de una mujer llamada Sujata y recobró las fuerzas. Los 5 religiosos que acompañaban al príncipe durante 6 años de vida en el bosque se asombraron al ver al príncipe recibir la leche de la mano de una mujer. Pensaron que había sido vencido. Lo abandonaron y se fueron a otras tierras. Así el príncipe quedó solo en el lugar. Se sentó bajo un árbol y en silencio entró en su última meditación, aún con riesgo de perder la vida. Que se seque la sangre, que se pudra la carne y se rompan los huesos, porque hasta encontrar el camino de la iluminación no me levantaré de este lugar. Esta era la resolución del príncipe. Aquel día el alma del príncipe experimentó una lucha intensa e incomparable. Desesperación del alma, pensamientos confusos, sombras negras de corazón, figuras horribles de la mente. Todo esto solo para ser calificado como la terrible invasión de los demonios. El príncipe los persiguió hasta el más recóndito rincón del alma y los fue echando uno por uno. Fue realmente una lucha en la que la sangre se hizo más débil, la carne más floja y se desmenuzaron los huesos. Terminó la dolorosa lucha y al amanecer, al ver la estrella de la mañana, el alma del príncipe brilló con luz divina y alcanzó la iluminación. Se hizo Buda. Eso fue en la mañana del 8 de diciembre, cuando el príncipe contaba con 35 años de edad. Desde entonces se le conoce al príncipe con diferentes nombres como Buda, el perfecto iluminado, el honrado del mundo, Sakyamuni, el gran sabio de los Sakyas y otros. Primeramente fue a Migradava, en Varanasi, en donde vivían los 5 religiosos que le sirvieron en los 6 años de ascetismo, para explicarles el camino. Luego entró en el castillo de Rajagriha y predicó el camino al rey Bimbisara, e hizo de este lugar la base para propagar su enseñanza. Los hombres se reunieron alrededor de él, como el sediento busca agua y como el hambriento el alimento. Más de 2000 discípulos, entre ellos los grandes maestros Sariputta y Magalana, creyeron en él y se convirtieron. El rey Suddhodana, el padre de Buda, que sintiera gran pena por la pérdida de su hijo al alejarse la madrastra Mahaprajapata, la esposa Yasodhara y príncipes y princesas de la familia Sakya, todos creyeron en él y le siguieron como discípulos. 7.
y así consiguió durante 45 años los viajes de predicación y llegó a cumplir los 80 años. En el camino de Rajagaha a Savatthi, en la ciudad de Vaisali, cayó enfermo y predijo que a los 3 meses entraría en el nirvana. Continuó el viaje y al llegar a Pava recibió de Kunda, el herrero, una ofrenda de alimento que le hizo mal y empeoró. Soportando el dolor entró en Kusinara. No obstante la debilidad, se dirigió al bosque de salas que se encontraba a las afueras del castillo y se recostó entre los grandes árboles de sala. Enseñó con amor a sus discípulos, predicó hasta el último momento y concluyendo su misión como Buda, el gran maestro del mundo, entró en completa tranquilidad en el nirvana. 8. Siguiendo las indicaciones de Ananda, el discípulo preferido de Buda, los hombres de Kusinagara incineraron los restos entre lágrimas de tristeza. 7 reyes de las comarcas cercanas y el rey Ajatasattu exigieron la repartición de los huesos de Buda. Los hombres de Kusinagara rehusaron esta petición, debido a la cual se armó una pelea entre ellos, pero por advertencia del sabio Drona, fueron los huesos repartidos en 8 partes. Otro jefe recibió el vaso de barro que había contenido los restos, y otro las cenizas de la pila utilizadas para la cremación. 10 grandes torres fueron edificadas en memoria de Buda para custodiar sus restos. La última enseñanza de Buda. 1. En el bosque de las salas, en las afueras del castillo de Kusinara, el Buda predicó por última vez: discípulos míos, pensad que lleváis dentro de vosotros la luz. Depended de vosotros mismos y no de los otros. Haced de mi enseñanza vuestra luz. Confiad en ella y no en ninguna otra. Considerad vuestro cuerpo pensando en su impureza. No os ahoguéis en sus deseos. Pensad que tanto como el dolor, el placer es también origen del sufrimiento, y no os inclinéis a ellos. Considerad vuestra alma. Pensad que no existe dentro de ella el ego, y no os inquietéis. Si hacéis así podréis desprenderos de todos los sufrimientos. Si aún después de mi muerte seguís estas enseñanzas, seréis realmente mis verdaderos discípulos. 2. Discípulos míos, siempre obedeced, considerad y practicad todas las enseñanzas que he venido predicando a vosotros hasta hoy y nunca las dejéis. Si actúas de acuerdo a ellas, siempre estaréis llenos de felicidad. El punto más importante de la enseñanza es el control del alma. Por ello tenéis que esforzaros en reprimir los deseos y vencer a vosotros mismos. Debéis mantener correcto el cuerpo, por el alma, sinceras vuestras palabras, sin olvidar nunca lo transitorio de la vida, os será posible dejar la codicia y la ira y alejar el mal. Si el mal trata de atraer el alma y el deseo os tienta, tenéis que reprimirlos. No os dejéis llevar por el alma, sed dueños de ella. El alma hace del hombre un Buda y también un animal. Perdida el alma, el hombre se convierte en demonio. Cuando la tiene iluminada se transforma en Buda. Todo es obra del alma, y por eso esforzaos en no desviaros del camino. 3. Discípulos míos, siguiendo mis enseñanzas, sed cordiales respecto uno al otro, y no originéis disputas. Estad en armonía como la leche y el agua en un recipiente, y no os rechacéis como el agua y el aceite. Aprended juntos, estudiad juntos, practicad juntos mis enseñanzas. Gozad conjuntamente de la alegría del camino. No ocupéis la mente con necedad y no malgastéis el tiempo en cosas vanas. Recoged la flor de la iluminación y segad los frutos del recto camino. Discípulos míos, la enseñanza que os predico la logré siguiendo yo mismo el camino. Seguid esta enseñanza y actuad de acuerdo a ella. Por lo mismo, el que no sigue mis enseñanzas, aunque me encuentre, no me ve. Está lejos de mí, aunque esté junto a mí. Así el que hiciere según mis enseñanzas, aún lejos, estará conmigo. 4. Discípulos míos, ya se acerca mi fin. La hora de nuestra separación ya se aproxima. Pero no lamentéis. La vida es transitoria.
Todo lo que nace muere. Ahora mi cuerpo se derrumba como un carro de madera podrida. Con mi propia muerte os demuestro lo transitorio de la vida. No entristezcáis en vano. Maravillaos de esta ley de la mutabilidad y abrir bien los ojos a la realidad del mundo humano. Es imposible pretender eternizar algo que está sujeto a los cambios. Discípulos míos, el demonio de los deseos está siempre buscando la oportunidad para hacerlos caer. Si en vuestra habitación viviera una víbora, de seguro no podríais dormir tranquilos mientras no la echéis fuera. Tenéis que expulsar el demonio de los deseos. Tenéis que arrojar la víbora. Ya se acerca mi fin. Os recomiendo que cuidéis respetuosamente vuestra alma. 5. Discípulos míos, llega la hora de mi fin, pero no olvidéis que esta muerte es la muerte de la carne. El cuerpo nace de los padres y se mantiene con los alimentos. Por ello es inevitable que se enferme, se deteriore y perezca. El Buda no es carne, es la iluminación. El cuerpo humano debe desvanecer, pero la sabiduría de la iluminación seguirá viviendo eternamente en la verdad y en la práctica de la enseñanza. Por eso el que mira mi cuerpo no es el que me ve, tan solo el que acepte mi enseñanza me verá. Después de mi muerte, mis enseñanzas serán vuestro maestro. Conservarlas y me seréis fieles. Discípulos míos, en esos 45 años de vida, prediqué todo lo que hubo que predicar. No queda en mí ningún secreto. Todo fue dicho clara y abiertamente. Y he terminado. Discípulos míos, este es mi fin. Ahora entro en la quietud del nirvana. Esta es mi última enseñanza. El Buda eterno y glorificado, su misericordia y sus votos. 1. El alma de Buda es misericordia. Es el espíritu del amor que salva a los hombres por todos los medios. Y es la misericordia que sufre y se enferma junto con los hombres. El alma de Buda es como la madre que quiere a su hijo. Nos cuida, educa y salva sin alejarse de nosotros ni un momento. Vuestro sufrimiento es mi sufrimiento. Vuestra felicidad es mi felicidad. Así dice y permanece junto a nosotros todos los instantes. El espíritu de misericordia de Buda nace en contacto con el hombre y en contacto con él nace la fe en los hombres. Con esta fe se alcanza la iluminación. Y del mismo modo una madre se siente madre cuando tiene un hijo. Y el hijo al percibir su amor se siente tranquilo y a salvo. Sin embargo, los hombres no conocen la misericordia de Buda y por esta ignorancia sienten apego a lo terrenal, sufren, ambicionan, padecen por la pesada carga del pecado y caminan jadeando entre las montañas de las desilusiones. 2. No penséis que la misericordia de Buda es solo para la vida presente. Dura desde toda la eternidad. Existe desde el momento en que los hombres nacieron y volvieron a nacer. Murieron y volvieron a morir, siguiendo el camino de las tinieblas. El Buda eterno siempre aparece ante los hombres en la forma más amistosa y lleva a ellos los métodos más eficaces para la salvación. Sakyamuni Buda nació príncipe de la familia Sakya. Dejó su hogar para vivir una vida ascética. Por medio de la práctica de la meditación alcanzó la iluminación. Propagó el Dharma entre los hombres e hizo la demostración de su enseñanza con su propia muerte. Porque la ignorancia humana no tiene límite. La obra de Buda es interminable, porque la profundidad del pecado humano es incansable. La misericordia de Buda es infinita. Buda hizo 4 grandes votos cuando decidió dejar la vida mundana. Salvar a los hombres, renunciar a todos los deseos, aprender todas las enseñanzas y lograr la iluminación. La vida ascética de Buda se fundó sobre estos 4 votos. 3. Buda se entrenó para ser amable hacia todo ser viviente y evitando el pecado de matar, y en virtud de ello anheló la longevidad de los hombres. Evitó el pecado de robar y por esta virtud anheló la satisfacción de las necesidades de los hombres. Evitó el pecado de adulterio y por esta virtud anheló que el alma de los hombres fuera bienaventurada como un puro espíritu y el cuerpo no sintiera deseos insaciables. El Buda, para ser Buda, alejó el engaño y por esta virtud
Anheló que los hombres conocieran la quietud del alma que dice la verdad. Evitó la falsedad y por esta virtud anheló que todos los hombres estuvieran en armonía y aceptaran su enseñanza. Evitó la maledicencia y por esta virtud anheló la tranquilidad para el alma de los hombres. Se conservó libre de las palabras vanas y por esta virtud anheló que todos tuvieran un alma compasiva hacia los hombres. El Buda, queriendo realizar sus ideales, se adiestró para apartar de sí la codicia, y por esta virtud anheló que no hubiera codicia en el alma de los hombres. Hizo prácticas para alejar el odio y anhelo que el amor rebosase del alma de los hombres. Hizo prácticas de alejar la ignorancia y anheló que desapareciera del alma de los hombres la ignorancia del principio de la causalidad. De esta manera la misericordia de Buda está dirigida a todos los hombres y su felicidad. Buda siente compasión por cada uno de los hombres como el padre o la madre por los hijos, y anhela que todos logren cruzar el océano de las tinieblas. La salvación de Buda y sus métodos. 1. La voz de Buda desde la orilla de la iluminación no llega con facilidad al oído de los hombres que están luchando en un mundo de desilusiones. Por eso Buda se interna en el mar de las tinieblas para extender sus manos de salvación. Voy a contarles una parábola, dijo Buda. Había una vez un rico que al regresar a su casa la encontró envuelta en llamas. Sus hijos, absortos en el juego, no se dieron cuenta del incendio y seguían aún dentro de la casa. El padre llamó a sus hijos: «Hijos míos, huid, salid». Pero los hijos no prestaban atención a las palabras de su padre. El padre, desesperado, volvió a llamar: «Hijos míos, aquí os traigo unos juguetes muy curiosos. Salid pronto a cogerlos». Al oír esto, los niños salieron de la casa en llamas y se salvaron de perecer en el fuego. El mundo es en verdad una casa en llamas, pero los hombres no saben que la casa se quema y permanecen en peligro de morir quemados. Por eso Buda emplea todos los métodos para la salvación de los hombres. 2. Voy a contarles otra parábola, dijo Buda. Una vez el hijo único de un hombre acaudalado salió de su casa a errar por el mundo y cayó en la miseria. El padre partió en su busca por el mundo, pero a pesar de todos los esfuerzos no pudo localizar su paradero. Habían pasado muchos años cuando el hijo errante acertó a pasar por la ciudad en donde vivían sus padres. El padre lo reconoció enseguida, lleno de alegría envió a su sirviente para que lo trajera de vuelta. Pero el hijo no quiso entrar por temor a ser engañado. Entonces el padre mandó a su sirviente a que se acercara a su hijo y le ofreciera trabajo con buen pago. El hijo de esta forma, atraído por la oferta, entró en la casa de su padre como un sirviente más. El padre favoreció sobremanera a su hijo, que trabajaba en aquella casa, sin saber que era suya. Hasta llegó a hacerle administrar sus bienes y tesoros. Aún así el hijo seguía sin saber que era su padre. El padre, complacido de ver la fe de su hijo y sintiéndose a morir, llamó un día a sus parientes, amigos y conocidos y les dijo: «Señores míos, este es mi hijo. Es el hijo que anduve buscando tanto tiempo. Desde ahora todos mis bienes pertenecen a él». El hijo, sorprendido y feliz por la confesión del padre, dijo: «Ahora no solo he encontrado a mi padre, sino hasta todos sus bienes vienen a ser míos». El rico aquí es Buda. El hijo errante corresponde a los hombres. La misericordia de Buda está dirigida a todos los seres humanos, como el amor que siente el padre por su hijo único. Buda enseña y dirige a los hombres como si fueran sus hijos, y los enriquece con el tesoro de la iluminación. 3. Aunque los métodos de salvación varían de un hombre a otro, la misericordia de Buda, que bendice a los hombres como si fueran sus hijos, es una sola. Las plantas que reciben la bendición del cielo pueden ser diferentes, pero la lluvia que cae es la misma. 4. Por muchos hijos que tengan los padres, quieren a todos por igual, pero si hay alguno enfermo entre ellos, el corazón del padre siente más pena por él. La misericordia de Buda también se dirige a todos los hombres por igual, pero se compadece más del pecador y del que sufre por su ignorancia. Así como el sol que sale por oriente y vence la oscuridad y hace crecer a todos los seres, Buda se mezcla entre los hombres, destruye el mal y alienta el bien, otorga la luz de la clarividencia
destierra la tiniebla de la ignorancia y los conduce a la iluminación. Buda es el padre de la compasión y la madre de la misericordia. Los hombres se comportan como dementes manejados por el deseo y la ignorancia. Buda también actúa como un demente movido por la compasión para salvarlos. Sin su misericordia no puede haber salvación, y como hijos de Buda deben seguir su camino y liberación. 3. El Buda eterno. 1. Todos piensan que Buda nació príncipe y logró alcanzar el camino de la iluminación como un anacoreta mendicante, pero en realidad hubo una muy larga preparación, puesto que Buda siempre existió en un mundo que es sin comienzos y sin fin. Todo este tiempo limitado Buda ha estado siempre en este mundo, y como un Buda entero que conoce las tendencias de los hombres, los ha venido salvando por todos los medios. No existe la falsedad en las eternas enseñanzas de Buda, porque él conoce todas las cosas del mundo tal como son, y las enseña a los hombres. En verdad es difícil conocer el mundo realmente como es, porque aunque parezca verdadero, puede no serlo, y aunque parezca falso, puede no serlo. Los ignorantes no pueden conocer el mundo verdadero. Solo Buda conoce el mundo verdadero y totalmente como es, y por eso nunca dice que es real o falso, bueno o malo, simplemente lo presenta tal como es. Lo que Buda predica es esto: todos los hombres deben cultivar las raíces del bien de acuerdo a su naturaleza, sus actos y sus creencias. Esta doctrina trasciende toda afirmación o negación del mundo. 2. Buda no solo enseña con las palabras, sino con su propia vida. La vida de Buda no tiene límite, pero para despertar a los que no se hartan de desear los bienes mundanos, utiliza su nacimiento y su muerte como un expediente para llamar la atención de los hombres. Supongamos que hay un médico que tiene varios hijos. Si el padre sale de viaje en su ausencia, estos toman un veneno y sufren por el efecto. El médico, al regresar, se hace cargo de la situación y les da un buen antídoto para el veneno. Los que no habían sido seriamente afectados tomaron la medicina y pudieron curarse, pero los que habían sido envenenados más gravemente la rehusaron. El padre decidió tomar la última alternativa y dijo a sus hijos: tengo que hacer un largo viaje. Soy muy viejo, quién sabe hasta cuándo durará mi vida. Si escucháis que me he muerto, tomad esta medicina que aquí os dejo y recobraréis todos la salud. Así diciendo, volvió a salir de viaje. Luego envió un mensajero para que comunicase su muerto. Los hijos se entristecieron al oír la noticia y se lamentaron diciendo: el padre ha muerto. Ya no tenemos nadie que se preocupe por nosotros. Recordando las últimas palabras del padre, llenos de tristeza y desesperación, tomaron la medicina y se restablecieron. ¿Condenará la gente esta mentira del médico? Buda es también como este padre. Para salvar a los perseguidos por el deseo, les muestra la mutabilidad de este mundo a través de su vida y de su propia muerte. Esperamos haya sido útil este video. Dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos. Y no olvides suscribirte. Recuerda, la verdad os hará libres. Por tu atención, muchas gracias.